Muy bien, muchachos. Vamos a empezar entonces una nueva unidad. Hasta ahorita todavía no tengo mi horario cubierto de mayo. Si un día ya no me veo mucho por acá es porque estoy en otras labores. ¿Ya? Aprovechen mientras que estoy por acá para que puedan recibir información actualizada. Y siempre cada año se enseña diferente, ¿no? No es lo mismo del año pasado. Cada año siempre hay algo que brindar, algo adicional, o algo que se quita para volverlo más sencillo todavía. Muy bien, vamos a hacer lo que es la osteología del miembro inferior. Muy bien, elementos importantes, muy bien, que tenemos que condicionarlos. En el miembro superior, el protagonista de la historia es la clavícula con la escápula. Ahora el primer hueso del miembro inferior va a ser el hueso que está donde tú te sientas. ¿Ya? Vamos a ver quién será. ¿Listo? Avancemos. Como siempre, una nueva frase para un nuevo capítulo, un nuevo segmento. Ya acabó el miembro superior, ¿sí o no? Ya sabrán todo superior, se supone. Vamos. Llegará un momento en que creas que todo ha terminado. Ese será el principio del cambio. ¿Ya? Espero que tomen conciencia, ¿no? ¿Quién lo dijo? Epicuro. Avancemos. Extremidad locomotor, miembro inferior. Muy bien. Sabemos, profesor, de que el esqueleto se dividía en dos partes, ¿cierto? Axial y apendicular. Ya hemos empezado con el miembro superior, que era 32 huesos, y dos miembros, 64. Ahora que estamos por ver, el miembro inferior o extremidad inferior, que es 31 con sus 62 huesos. Hay dos cinturas siempre que unen, ¿no? El miembro superior se une al esqueleto axial mediante ¿quién? Las dos clavículas y las dos escápulas. Y la cintura inferior o pélvica lo une ¿quién? Los dos primeros huesos de él, ¿sí o no? Los coxales o ilíacos. Pregunta de examen, ¿no? ¿Quiénes me forman la cintura pélvica o la cintura inferior del aparato locomotor? ¿Quién va a ser? Los dos huesos coxales o ilíacos. Muy bien, avancemos. Muy bien, te presento al señor ¿qué? Coxales o ilíacos. Muy bien. Hay un hueso en el centro de la columna vertebral llamada como sacro. Y la puntita del sacro, otro huesecito de la columna vertebral llamado como coxis. Esos huesos no pertenecen al miembro inferior, pero igual que el miembro superior. Utilizamos la clavícula para unirse a un hueso en el medio. ¿Cómo se llamaba? Esternón. Y formaba una articulación que esternoclavicular. ¿Cierto? Muy bien. Y de doble encaje recíproco, por si acaso, ¿no? Ya vamos a ver esos temas de articulaciones. Ahora vamos a ver de qué. En el miembro inferior se articula el esqueleto axial con el miembro inferior mediante ¿qué hueso? Coxal o ilíaco. Y se forma la articulación ¿qué? ¿Se forma qué articulación? ¿Cómo se llama? Cox, iba a decir cox. ¿No? ¿Salió cox? ¿No está cox? ¿Está cox? ¿Tu uniforme? No, tu uniforme. ¿Dónde la bata? ¿Dónde la bata? Porque te pongo falta ahorita. A ver, ¿quién más está sin bata? Para ponerle falta. Vuelvo a voltear, están sin bata, pido la lista y le pongo su falta. Están sin uniforme, le pongo su falta. ¿Estamos bien? Listo, sigamos. Entonces quiere decir, profesor, que el hueso coxal se une mediante el sacro para formar la articulación ¿qué? Sacroiliaca. ¿Qué articulación? Sacroiliaca. Es una articulación muy fuerte, muy firme. Si se disloca o se rompe esa articulación, es muy complicado la recuperación. Se recupera, pero demora mucho tiempo su recuperación. Muy bien. Empecemos entonces con la distribución de los huesos del miembro inferior de frente. ¿Listo? El miembro inferior, profesor, está formado por el hueso que inicial, ¿qué? Coxal o ilíaco. ¿Y ese qué tiene? Tiene tres partes. Uno superior, uno anterior y uno inferior. ¿Cómo se llama esa parte de la posición superior? Ilio. ¿Cómo se llama? Ilio. Ten cuidado con la palabra ileo. ¿Ya? Le significa ileo, significa intestino delgado. ¿Se entendió? Es una parte del intestino delgado. Muy bien.
Pubis, hacia adelante, donde crece el vello púbico, excelente. Y el isquion, profesor, ¿cuál sería? Donde te sientas. Pon tu mano debajo donde te sientas y presiona duro. ¿Eso qué sería? La posición llamada isquiática del hueso coxal o ilíaco. Donde está la hebilla, donde crece el vello púbico, sientes algo duro por ahí en la parte superior de la región púbica. ¿Ese qué sería? El pubis. ¿Cierto o no cierto? Ahora tócate acá, a ver, acá en la esquinita, donde está el borde del pantalón, ¿sí o no? Tócate ahí, ¿sí o no? Tócate, acá, ese bordecito, muy bien. A ver, ¿todos se pueden tocar ese bordecito? Lo que está acá, ¿cierto? Acá, profesor, no llego, ¿qué tienes que hacer? Levanta la lonja. Ya. Ahora sí, ¿la tocas? Sí, profesor, todavía no la toco. ¿Qué tienes que hacer? Levanta la siguiente lonja. Y ahí, apenas con la justa, llegando con las uñas de tu dedo, hay algo duro. ¿Qué sería eso, profesor? El hueso llamado como ilio. Ilio. ¿Se entendió? Entonces, arriba, ilio, adelante, pubis, y abajo, centradamente, isquio. Ahora, profesor, el músculo, la región, profesor, ¿de dónde? Mira acá, mira, pon tu mano así. Ahí, ahora mira. Eso. ¿Quién es ese músculo? ¿Quién es ese hueso, profesor? Fémur, ¿no? Ahora toca sacar un elemento anterior duro, profesor, que dice que es un hueso sesamoideo. ¿Cómo se llama ese elemento? Rótula o patela o choquezuela. ¿Listo? Luego, profesor, tenemos los huesos de la pierna, que son dos, ¿no? ¿Cuál sería? Hacia adentro la tibia, que es gruesita. Tócate acá, hay algo durito acá adelante del hueso, ¿sí o no? Ese es el borde anterior de la tibia, es la porción desnuda, que cuando te golpeas, te hace ver a quién. ¿Te hace ver a quién? Al ayudante esqueleto. Muy bien, ¿por qué? Porque está prácticamente ¿qué? Hecho de piel, grasita y hueso. No hay nada que amortigue el golpe. ¿Se entendió? Cotidianamente, ¿cómo le llamamos la parte anterior aquí? ¿Cómo le llamamos? La canilla. ¿Cómo le llamamos? La canilla. Y la canilla es la que protege principalmente a la hueso tibia, por supuesto, ¿no? Listo. ¿Eso qué es? Es más medial al miembro inferior. ¿Listo? Y lateralmente, así, mira, hace esto, mira, así. Mira así, para afuera. Que pisaste algo, ¿no? ¿Ese qué sería? El hueso peroné, hacia afuera siempre, y es bien delgadito. ¿Listo? Luego vienen los huesos del pie. Los huesos del pie se articulan con la tibia y peroné. ¿Verdadero o falso? Falso. Solamente se articulan con la tibia. ¿Te acuerdas en la muñeca? Los huesos de la muñeca con los huesos del antebrazo, que es el cúbito y radio. El cúbito y radio se articula con los huesos de la muñeca. ¿Todos? ¿Los dos? No, solamente ¿quién? El radio. El cúbito no se articula con los huesos del carpo. Pregunta de examen. Y el hueso del pie se divide en ¿cuántos grupos? 3. Los tarsos, que son 7. ¿Cuántos eran los carpos? ¿Cuántos eran? 8, ¿sí o no? 8 en 2 filas. Proximal y medial. ¿El proximal cuántos huesos hay? Hay 2. El as y el cal. El astrágalo recibe a la tibia como si fuera una torre, ¿no? De cubitos. La tibia no se apoya en el astrágalo, y el astrágalo, ¿quién choca? ¿O no está encima de quién? El astrágalo se pone encima del calcáneo. ¿Se entendió? Cuando tú pones, profesor, el hueso astrágalo y el calcáneo tiene una posición más lateral y la astrágalo está arriba de él, pero ¿qué? Más medial. Se nota la diferencia de las posiciones. ¿Se entendió? Esa es pregunta también de examen, por si acaso, ¿no? Son cosas muy importantes para determinar la forma de los pies, sobre todo. Y la fila distal, profesor, ¿quién está? El famoso navicular, que se articula adelante de ¿quién? Del astrágalo. Y adelante del calcáneo, ¿quién está? El cuboides. ¡Qué fácil! ¿Quién está delante del calcáneo? Cuboides. ¿Quién está delante del astrágalo? Navicular. Por lo tanto, el astrágalo, como es medial, el navicular también, ¿qué será? Medial.
Y si esto era más lateral, ¿qué será el cuboides? Más lateral. ¿Se entendió? Y entre los dos, navicular y cuboides, estarán ¿quién? La primera, segunda, tercera, cuneiforme. Siempre el primero donde se enumera, desde el dedo gordito hacia la parte lateral. ¿Se entendió? Muy bien. Y ahí veremos las imágenes, tranquilos. Y los huesos del metatarso, ¿quiénes son? Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metatarso, que son los que forman esa planta del pie en curva. ¿Se entendió? Toda esa planta en curva está a ese nivel, los metatarsos. Y los huesos falanges, ¿cuántos son, profesor? Son 14, igual que la mano. Las falanges proximales, que se articulan con los metatarsos, las falanges distales, que se articulan también luego con los proximales, y las falanges medias, ¿en dónde va a estar, profesor? Entre estas dos. ¿Entre dónde va a estar? Entre las proximales y las mediales. ¿Qué dedo no tiene, es del pie, qué dedo no tiene falange media? ¿El dedo? Pulgar. ¿Cómo que pulgar? En el pie no se llama pulgar, ¿cómo se llama? Dedo gordo. O primer dedo del pie. ¿Se entendió? ¿Cómo se llama este dedo de acá? Dedo pulgar. Este índice, este medio, este anular y este meñique, porque hasta ahorita creo que algunos no saben los nombres de los dedos. Hay que tener cuidado. De la mano, profesor, ¿quién es el dedo medio para formar la simetría de la mano, profesor? Pase el día, la parte o el dedo que tomamos de referencia para decir la mano de esta, partimos a la mitad. ¿Qué dedo sería? El dedo medio, muy bien. Pero en el pie no es así. En el pie pongo mi plantita así, profesor. ¿Qué dedo tomo de referencia para decir esta es la mitad del pie? Para acá lateral, para acá medial. ¿Cuál sería? El segundo dedo. Pregunta de examen. ¿Se entendió? Es importante esos detalles para que conozcas el tema de la plantimetría, que son 3 puntos de apoyo, calcáneo hacia adelante, los dos huesos llamados metatarsos con sus primeras falanges proximales del primer y quinto dedo. Son los 3 puntos de apoyo que tiene el pie. De esa manera, profesor, ¿cuántos huesos tiene un miembro inferior? 31. ¿Dos huesos o dos miembros? 62 huesos. ¿Se entendió? Muy bien. Entonces, de esa manera, ¿cuál será su primer trabajo en tu folio, no? En superior ya habrá pasado eso. Dibujar todos los huesos del miembro superior y el miembro inferior ya ahora toca. Muy bien. Listo. Entonces, miembro inferior, profesor. Ahora veremos qué. Los huesitos que hemos visto, ¿sí o no? Recordáis. ¿Qué hueso es ese? Habla. Escápula. Cuidado, ¿eh? ¿Cómo se llama ese? Coxial. ¿Escucha coxial? Está con el coxi, no sé qué cosa, del virus. Con cox. Voy a echar la culpa de cox. Tranquilo, vamos. Muy bien. Veamos, profesor. El hueso coxal, ilíaco, profesor. ¿Cuántas partes tiene? Tiene 3. Ilio, pubis, isquio. ¿Se entendió? Ahí están las 3 partecitas. No te vayas a olvidar. Y en la práctica te equivocas. ¿Listo? La clásica, ¿no? Y ahí están los huesos más quietos, de otra visión, desarticulados, si quiere llamarlas. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué hueso es? Húmero, cúbito, radio. Ninguna de las 3. Muy bien. ¿Qué sería? El señor fémur, ¿no? Y el fémur hemos visto que estamos en donde cubriendo esa zona entre la rodilla y la cadera. La rodilla y la cadera son articulaciones, por si acaso, ¿ya? Y la rótula, patela o choquezuela. ¿Con quién se articula esa rótula, profesor? ¿Con la tibia, peroné o fémur? Con el fémur. Muy bien, ahí está, mira, está encima de quién? Del fémur. ¿Cómo se le considera la rótula? He dicho, ¿qué hueso? Sesamoideo. ¿Por qué era un hueso sesamoideo, hijo? Muy bien, porque era envuelto por su tendón del músculo cuádriceps femoral. Ha venido leyendo, ¿sí o no? ¿Cierto? Muy bien, excelente. A ver, ¿qué más? Avancemos. Ahí está.
Muy bien, ¿hueso qué? Tibia, es la más gordita, siempre acuérdate que es medial, profesor. Lateralmente, ¿qué es? Lateral, ¿el hueso qué? Peroné. ¿Listo? Ya veremos luego sus partes correspondientes a ellos. Y los huesos que forman ¿qué? El hueso del pie, ¿no? ¿Quién será este hueso, profesor? Los huesos llamados como... ¿Cómo se llaman estos huesos? Mira, articulados, solamente piecito, un pie o solo dos piecitos. Y mira, eso, qué bacán. ¿Cómo se llaman estos? Tarsos. ¿Cómo se llaman? Tarsos. Mira, ¿quién será el rosadito? Se nota, y que es más medial. ¿Quién sería? Mira, ¿con qué se articula? Con la tibia, ¿sí o no? Con la tibia. ¿Qué sería? El astrágalo. ¿Quién está abajo? ¿Encima de quién está siempre? Calcáneo. Entonces dice así, dilo con el taco. ¿Quién está golpeando? El calcáneo. Si ese huesito por alguna razón sale como una espinita hacia la piel y presiona, se llama el espolón calcáneo, ¿sí o no? Se abren las fascias y se hace para limar ese huesito, ¿sí o no? Pero igual vuelve a crecer, por si acaso, ¿no? Pero en fin, necesita plantillas para utilizar esa, sobre todo el peso que tiene, ¿no? El culo humano. Entonces vemos prácticamente una torre ahí, ¿no? Tibia, astrágalo y astrágalo calcáneo. Tibia, astragalíneo y astrágalo calcaríneo, ¿sí o no? Sería prácticamente una torre de 3. Pero ¿quién está delante del astrágalo? Rojito, mira, rojito, ¿quién está? ¿Quién está? Pregunta de examen, facilito. ¿Quién está? Medialmente, mira. ¿Quién está? El navicular. Navicular. Muy bien. ¿Quién está acostado? Adentro del calcáneo, mira. ¿Quién está? Medio moradito. El cuboides. Excelente. Muy bien. El cuboides. Ahora, mira. ¿Quién está entre lo azulito y el moradito? ¿Quién está? Un verdecito. ¿Cómo se llama ese verdecito? Los cuneiformes. ¿Y el cuneiforme cuál sería? El que está ¿qué? Más, mira, por ejemplo, él, ¿no? Ese es el primero, ¿sí o no? Y el que está cerca al azulito, ¿qué cubo sería? ¿O cuneiforme sería? El tercero. ¿Se entendió? Esos huesos son importantes para los músculos tibiales. ¿Ya? Esos huesos son importantes para qué músculos? Tibiales. ¿Se entendió? Mira, cuando yo resalto algo es por algo. ¿Se entendió? Muy bien. Avancemos. Hueso del taxo. Ahora que vamos. Hueso del metatarso. Muy bien, excelente. Mira que va acá. ¿El metatarso más grande cuál es? El primero. ¿Quién es el metatarso que tiene un gancho lateral? O como una prominencia lateral, ¿no? En la base. Recuerda que siempre los huesos, tanto del metacarpo y las falanges, siempre que van a tener 3 partes: base, cuerpo y cabeza. En el pie es lo mismo. ¿Qué va a tener? Base, cuerpo y cabeza. ¿Cuál es la base, profesor? La base es aquí, la que se articula ¿con quién? Con los huesos del tarso. ¿Quién es el cuerpo? Lo que forma prácticamente la longitud de la planta del pie. Y lo que se articulan con las falanges próximales, ¿qué sería? Las cabezas. ¿Se entendió? Toma en cuenta eso porque va a venir bastante preguntas con respecto a verdadero y falso, por si acaso. ¿Ya? Lee. Muy bien. Y veo, profesor, mira que lateralmente quien al quinto dedo, manita, no, otra que voltee. Acá está, mira, ese. Tiene como una prominencia lateral, ¿sí o no? ¿Listo? Acá está una prominencia lateral, ese, ¿no? Acá también tiene, mira, acá tiene, ¿sí o no? Excelente. Siempre nos preocupa mucho que conozcas cómo son las formas del primer y último metatarso. ¿Se entendió? Justamente el metatarso, el quinto metatarso, profesor, tiene que ver mucho con los músculos peroneos. ¿Tiene que ver mucho con qué? Con los músculos peroneos. ¿Ya? Sigamos. Y finalmente los huesos del pie también, que serán como las falanges, ¿no? Falanges ¿qué? Proximales, medias y distales. ¿Sí o no? Los verdecitos de color son de color proximales, los amarillos mediales y los rojitos que son los distales. Cuando tú pisas en la arena del mar, ¿sí o no? ¿Se han ido el fin de semana en la playa? ¿No se han ido? ¿O en el verano?
Cuando has ido al verano, o cuando alguna vez has ido a la playa, ¿sí o no? Listo, no he ido, dicen, antisocial. Quiere decir, profesor, que cuando tú llevas la huellita de los dedos del pie, ¿cuál estás dejando, profesor? ¿La proximal, medio o distal, por lógica? Las distales principalmente, o sea, no están ocultas las medias y las proximales. ¿Se entendió? En cambio la mano es así, ¿no? Se ven netamente las tres falanges y son del segundo al quinto dedo. En el gordito se ven solamente dos. Muy bien, listo. Hasta ahí hemos visto y hemos ubicado la posición, la forma, quiénes son y cómo se distribuye el esqueleto apendicular. ¿En qué miembro estamos hablando? Inferior. ¿Cuántos huesos son? Un miembro inferior. He dicho hace 10 minutos. La pregunta es, ¿cuántos huesos tiene un miembro inferior? Dice A, 30, B, 31, C, 32, D, 33. ¿Cuál es el 3? 32. 32. Eres mutante entonces. Tendríamos que aperturar su miembro inferior para estudiar los 32 huesos. Siempre 32 es arriba. Miembro superior. Abajo uno menos. ¿Cuánto sería? 31. Muy bien, excelente. Muy bien. Bueno, entonces calentamos motores para iniciar la destrucción del hueso coxal, ¿no? El hueso coxal se construye y se elabora de diferentes partes para que podamos entenderlo con más categoría. Hagamos primero la descripción. El hueso coxal es la que se pregunta más cosas, ¿ah? Porque si tú ves, es el intermedio del tronco del miembro inferior, por eso que hay puntos críticos en esa zona, ¿ya? Y además te servirá para abdomen, para pelvis y para regiones reproductivas también, ¿no? Último capítulo de la unidad. Bueno, en fin. Descripción del hueso coxal, profesor. Veamos. Ahí están los huesos coxales, ahí está. Tenemos una visión lateral, profesor, y una visión, ¿qué? Medial. Muy bien. En esa visión lateral vemos, primero, tenemos que describirlo. Siempre el hueso coxal, ¿qué va a ser? Un hueso de tipo largo. ¿Largo? No, plano. ¿Qué hueso va a ser? Plano. Muy bien. Ahí está. Y va a tener también, ¿qué forma tendrá ese hueso, profesor? Una forma cuadrilátera. ¿Una forma qué? Cuadrilátera. Algunos dicen que tiene la forma de un aspa de un molino, perdón, aspa de un ventilador cotidiano o la aspa de un barco. Muy bien. Y en la cual esa forma cuadrangular que corresponderá con sus bordes de esa forma que es cuadrangular. ¿Un borde qué, profesor? Un borde anterior, porque te he puesto anterior acá, es anterior acá, anterior acá. ¿Esto qué sería? Superior, y esto qué sería? Posterior, y esto sería ¿qué? Inferior. ¿Se entendió? Y tenemos, como es plano, ¿cuántas caras tendría? Tendría dos caras. La visión lateral, ¿con qué coincide? Con la cara externa. Muy bien. Y la visión medial, ¿con qué coincidirá? Con la cara interna. Muy bien. Creo que le puse algo más. No le puse nada más. Muy bien, avancemos. Ahora, ese hueso coxal, profesor, se divide en tres partes. ¿Cuáles eran, profesor? El famoso ilio, pubis e isquio. ¿Se entendió? Y ellos están soldados porque genéticamente tiene que ser así. ¿Cómo se llama la articulación cuando se fusiona, se suelda genéticamente, ya codificada, profesor? ¿Cómo se llama ese tipo de articulación? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Eminencia? No. ¿Cómo se llama? La articulación que se articula, porque debe ser así, ya está codificada, se llama las sinostosis. ¿Cómo se le llama? Sinostosis. ¿Te cortaste ese cabello? Sí, antes era más frondoso, según el video, ¿no? Muy bien, tengo moral fotográfica de eso. Muy bien, dime, ¿cómo se llama la articulación cuando se fusionan, se sueldan los huesos? Pues he dicho, hace menos de 10 segundos, sino que he hecho, le puse algo adicional a la frase que dije y te bloqueaste. ¿Viste? Estoy jugando con tu mente. No te das cuenta. ¿Viste? Tranquilo, fresh, no hay rencores.
Muy bien. Nuevamente, ¿cómo se llama la articulación? Sinostosis. En tu cuerpo hay bastante sinostosis. Cuando tú naces, tú no tienes 206 huesos, tienes más. Sino que cuando va pasando los días, las semanas, los meses, se fusionan los huesos, se sueldan. ¿Y qué forma pasó? El sacro, el coxalo ilíaco, el hueso frontal. ¿Viste o no? Y así puedo ponerte varios ejemplos según la embriología y genética. ¿Se entendió? Y entonces, profesor, vamos a ver que tenemos que esas tres partes en esta región. ¿Se entendió? Ahora, cuando tú ves en la parte central siempre, acá mira, aquí, ahí está, mira, esta articulación, ¿sí? Esta articulación. ¿Cómo se llama esa articulación? Se está entre dos pubis. ¿Cómo le llama la articulación que está entre dos pubis? ¿Cómo le llamarías? No, la articulación, ¿cómo le llamarías? Pero no te enseñó nada. ¿Sí? Es decir, ¿cómo se llamaría? Se aproxima a dos huesos llamados pubis. ¿Cómo le llamarías el nombre? Interpúbica. ¿Sí o no? Y cuando ahora tú dices, no, profesor, pero yo sé que hay tipo de articulación según su estructura articular, hay fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Y esta, como está en el centro del cuerpo humano, todas que son, profesor, primarias, cartilaginosas primarias, secundarias. Muy bien, secundarias. ¿Y todas las secundarias qué tipo de articulación serán? Sínfisis. Muy bien, ya llega tu respuesta. ¿Se entendió? Uno a veces aprende respuestas porque lo escuchó, porque lo dijo, o por ahí lo vi. Pero si no tienes internalizado la clasificación, te podemos preguntar variantes de esa clasificación y te pierdes. ¿Se entendió? Están obligados en reconocer que las articulaciones de memoria. ¿Se entendió? Sobre todo lo que son ¿qué? Según su función y según su estructura articular. ¿Se entendió? Muy bien. Entonces, por esa misma razón, puedo hacer un tipo de articulación según su estructura articular de tipo cartilaginosa secundaria, que son articulaciones permanentes. Muy bien. Es un tipo de ¿qué? Articulación llamada como sínfisis del pubis. Quiere decir que toda la columna vertebral también, ¿qué serán? Los discos intervertebrales. ¿Qué van a hacer? También, ¿qué son? Pues están en el centro del cuerpo humano. ¿Cómo se llamarán? Sínfisis de la columna vertebral. ¿Se entendió? Listo, el tema del oso, ¿no? Prácticamente. Muy bien. Entonces, cuando uno hace tres formas, formo la famosa articulación fusionada soldada, en la que conocemos como las sinostosis. Muy bien. Listo. Muy bien. Entonces sabemos que tenemos ¿qué? Dos caras, una cara externa y una cara interna. Ahí están las tres nombres, profesor. Y vemos, profesor, cómo relacionar o saber qué es una cara externa y una cara interna. ¿Tú qué dices? Ah, tengo que ver qué, una cosa redondeada. Esta que está acá, ¿sí o no? Esta que está acá. Ella, ¿sí o no? Ella, muy bien. Prácticamente esa cosa redondeada se partió en tres como si fuera una pizza. Muy bien. ¿Cómo se llama esa zona, profesor? Cavidad cotiloidea. Cavidad cotiloidea para un samarquino estudioso. Para la gente que se conforma con éter, acetábulo. Y es más, cavidad acetabular debería ser. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál sería el nombre? Cavidad cotiloidea o acetábulo o cavidad acetabular. Los tres nombres valen, ¿ah? Pero tenemos que conocer nombres técnicos en esa articulación. Muy bien, entonces cuando yo veo esta referencia redondeada, profesor, veré que es la cavidad cotiloidea y se relaciona directamente con ¿qué? Con la cara externa. Muy bien, automáticamente si ve la cara externa, ¿qué diría que esto? Entonces, ¿cómo se llamaría lo que está acá? La cara externa, la fosa ilíaca externa. ¿Y esto qué sería? La fosa ilíaca interna. La fosa ilíaca externa, ¿cómo le llamamos? La cara glútea. Y la fosa ilíaca interna, ¿cómo le llamamos? Como simplemente fosa ilíaca. ¿Se entendió? Son las tres referencias que mayormente ponemos para que puedas identificar y expandir tu posición visual en la práctica sobre todo. Muy bien.
Listo, entonces los tres huesecitos que hemos visto hasta ahí. Hasta ahí. Hemos hecho la descripción del hueso coxal. Hay que ponerle para que no queremos confiar en las cosas como deben ser. Muy bien, y ahí está. Muy bien, lo que hemos hablado. ¿Cuántos? ¿Qué tiene? ¿Qué hueso es? ¿Qué tipo de hueso es? Plano. Entonces, ¿cuántas caras tiene? 2. Muy bien. ¿Qué forma tiene? Cuadrilátero. ¿Cuántas formas tendrá? 4. Muy bien, excelente. Entonces pongamos eso. Descripción de hueso. Tipo, forma y esa parte, ¿no? Vamos a ir. ¿Qué tipo de hueso? Plano, cuadrilátero, caras, 2. ¿Vale? Cara externa y cara interna. Cara externa y cara interna. ¿Cómo se llama esto? Fosa ilíaca externa. ¿Esto? Fosa ilíaca interna. Sinónimo de fosa de esta zona de la cara, ¿qué? Donde van a estar los músculos glúteos. ¿Cómo le llamamos? La cara glútea. Y en la cara externa, ¿qué vemos? Esto. ¿Cómo se llama esto? Cavidad cotiloidea. Cavidad acetabular o acetábulo, que es lo mismo. Muy bien. Bordes, 4. Ahí está. Anterior, superior, posterior e inferior. Ahí está. ¡Pum! Listo, se acabó. Hasta ahí. Descripción del hueso coxal ilíaco aprendido. ¿Preguntas? Facilito. Ahora que pisa un poquito más el acelerador. ¿Listo? Vamos a pisarle un poco más. ¿Listo? En neuro llegamos a nivel 4. Tenemos que llegar al nivel 5, nivel 6. ¿Ya? Sobre todo en las velocidades. Muy bien. ¿Cuántos ángulos tiene? 4, porque es un cuadrilátero. ¿Sí o no? Mira. 1, 2, 3, 4. Ahí está. ¿Ángulo qué? Ahí lo ponemos todos, desde los 4. Ahí está. 2 superiores, 2 inferiores, 2 anteriores y 2 posteriores. ¿De qué le pongo? Ahí tenemos sus nombres. ¿Entendió? Antero superior, posterior superior. ¿Qué más? Antero inferior, posterior inferior. ¿Sí o no? Facilito los ángulos, ¿ah? Muy bien, excelente. Sigamos. Topografía. Ahora sí, una vez que hemos visto la forma, el tipo, cómo se distribuye, cómo se coloca el hueso, ahora sí vienen las partecitas. ¿Eso cómo se llama? Topografía. Muy bien. Veamos. Cara lateral primero, es el que tiene muchas cosas, profesor. ¿Ya? Vamos, concentrados por favor. Vamos a empezar, profesor, por esta zona, ¿no? Bueno, primero ponemos la imagen que hemos enseñado. ¿Qué cara es esa? ¿Externa o interna? Cara externa, muy bien. Listo, vamos a aprender. Profesor, la visión lateral. Cara externa, excelente. Sigamos. Vamos a poner entonces los nombrecitos. La cara glútea, que sería todo ella, ¿no? Vamos. ¿Qué habrá en la cara glútea, profesor, la cara externa? 1, 2, 3. ¿El famoso qué? Pay de manzanas. ¿Qué se llama? Pay de manzana. ¿Cómo se escribe pay? Pie. ¿Sí o no? Pues no, vamos a hacer caso con qué, como yo pronuncio. Pay, a secas, al español. Muy bien. ¿De qué sería esto? Línea glútea posterior, línea glútea anterior y línea glútea inferior. ¿Dónde empecé? Desde lo posterior a lo anterior. ¿Se entendió? Muy bien. ¿Listo? Ahí está, líneas glúteas, el pay de manzanas. Muy bien. Ahí están las 3 líneas glúteas. ¿Listo? Muy bien, vamos avanzando. Vamos a ver, profesor, que tenemos que mirar. Una espina, volteamos hasta acá, una espina y otra espina. ¿Cuántas espinas hay? 1, 2, 3, 4. ¿De qué hueso es esa? ¿Qué porción del hueso? Ilio. ¿Cómo se llama todo el hueso? Ilíaco. Entonces, ¿cómo le llamarías? Espinas ilíacas, espinas ilíacas. ¿Estas qué serán? ¿Anteriores o posteriores? ¿Y estas? ¿Y esta qué es? ¿Superior o inferior? ¿Y esta? ¿Esta? ¿Y esta? ¿Superior e inferior también pues? Solamente que ¿este qué sería? Anteriores y este qué sería? Posteriores. Y ponemos esas siglas, ¿no? ¿Cuál sería? Esta línea, profesor. La espina ilíaca anteroinferior. Muy bien. Primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle el nombre. ¿Cierto? Nivel 4. ¿Listo? Acabamos de ponerle qué es el nombre y luego ¿qué ponemos? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve? O sea, ¿qué quiere decir? Inserción, angulaciones, trayectos, canales, etcétera, ¿no? ¿Qué va por ahí? Muy bien. Entonces, ¿cómo se llama el que está arribita acá?
Tiene la espina ilíaca antero-inferior, ¿qué sería esta? Ilíaca antero-superior, muy bien, excelente. Luego viene una tuberosidad ilíaca, referente acá, en todo ese camino que está así, se llama como la tuberosidad ilíaca, y todo, ¿cómo se llama acá? La cresta ilíaca. ¿Todo esto cómo se llama? Cresta ilíaca. Y posteriormente, ¿qué habrá? Igualita que ella, solamente que ya no será AA, sino que será PP. ¿Sí o no? ¿Listo? Ahorita voy a organizar eso. Espina ilíaca, ¿qué? Posterior superior. Espina ilíaca, ¿qué? Posterior inferior. ¿Viste o no? O sea, ahí anteriores, que habrá dos posteriores. ¿Ya? Ahora, la cresta ilíaca, profesor, ¿qué pasó? Se divide en tres labios. Mira acá le he puesto. Labio interno, en el centro, labio intermedio, y afuera, labio externo. ¿Por qué tiene que ser tres labios, profesor, la cresta ilíaca? Porque ahí van insertados los tres músculos laterales del abdomen. ¿Se entendió? No sé si alguna vez has visto, por ejemplo, a ver, ¿tu apellido cuál es? Arteaga. Arteaga. Si a Arteaga, profesor, le decimos quítate el polvo, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un six-pack bien marcado acá en el centro. ¿Sí o no? ¿Cuántas abdominales haces? Diariamente. 250. ¿Cuántas lagartijas? 300. 300 segundos más o menos. Muy bien. Y vas a ver, profesor, que lateralmente también hay musculatura, aparte del six-pack, ¿sí o no? Esos músculos que son laterales al abdomen son solamente 3. ¿Cuántos son? 3. Muy bien. Cuando hagamos abdomen, ya se enseñará esos músculos. ¿Pues dónde se van a insertar? En la cresta ilíaca. ¿Se entendió? Muy bien. Y esos músculos del abdomen van a venir dependencias. ¿Para qué, profesor? Por ejemplo, un músculo del abdomen se pone caprichoso y dice: yo también quiero formar algo para el hueso coxario ilíaco, para el miembro inferior. ¿Cómo se va a llamar esa parte? Ligamento inguinal. O sea, el ligamento inguinal sería una dependencia de la fascia de un músculo del abdomen. Eso lo haremos cuando hagamos biología. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿cuántos leos tendrá la cresta, profesor? 3. Muy bien. Sigamos ahí como si fuera que los horarios de un antirreloj, ¿no? Mira lo que ves, mira ahí. ¿Ves un arquito? ¿Sí o no? Un arquito, profesor. ¿Ves una espinita? ¿Sí o no? Otro arquito y una tuberosidad. A ver. ¿Esto qué sería? Escotadura, espina. ¿Qué más? Escotadura, tuberosidad. Pongámosle nombre según eso. Muy bien. La espina isquiática, porque es de hueso isquio, no te olvides, porque es de hueso isquio. Muy bien. O también le conocemos como la espina ciática, o la espina ciática, porque se relaciona con el nervio ciático. Muy bien. Entre comillas, nervio ciático, ¿por qué? Porque está en sí, son dos nervios que forman un solo nervio, entre comillas, por eso. ¿Ya? Es el sistema de plexo lumbosacrococcígeo. ¿Ya? Y abajito, ¿qué sería? Esta, la gran que elemento como si fuera un rompemuelle, ¿no? La gran tuberosidad, la tuberosidad isquiática. Esas dos referencias siempre se preguntan en el examen. Ahora con esta nueva forma de evaluar va a venir mucho más todavía. Está bonito, ya voy a la mitad de las preguntas. Muy bien, entonces quiere decir, profesor, que ahora que entre la espina ilíaca posterior inferior y la espina isquiática hay una escotadura, ¿sí o no? Y entre la espina isquiática y la tuberosidad isquiática, ¿qué habrá? Otra más chiquita, ¿sí o no? Entonces le ponemos ¿qué? Una mayor y una menor. Muy bien. Ahí está, la marco primero. Y digo ¿cómo? La escotadura ¿qué? Ciática mayor. Y la escotadura ¿qué? Ciática menor. Pregunta de examen, ¿no? Que hay que siempre lo relaciona con quién, con el músculo piramidal o piriforme. Escotadura ciática menor, lo relaciono con el músculo obturador interno. Siempre son esas preguntas clásicas, ¿no? Bueno, después hablamos de eso. Ya está, mira, qué bonito. ¿Qué hemos hecho? A ver, mira, hacemos un corte de esa zona y lo ponemos aquí, ¿cierto? ¿Para qué, profesora?
porque esas referencias óseas nos servirán para dependencias ligamentosas también. Muy bien, y vamos a decir complementar orificios o lagunas correspondientes. La escotadura asiática mayor, la escotadura asiática ¿qué? Menor. Ahí está, músculo ¿qué? Piramidal o piriforme, y el músculo ¿qué? Obturador interno. Muy bien, listo. Hasta ahí hemos hablado, profesor, de la visión o del borde posterior de esa región o de hueso iliaco. Ahora, vamos a ver, profesor, que el isquio y el pubis están formados por dos partes. Una rama, otra rama y un cuerpo. O sea, tiene dos porciones. Una rama, y entre las dos dice que es un cuerpo. Igualito acá. Una rama, y en el medio otro cuerpo. Muy bien, pero son dos partes así, ¿no? Una porción, otra porción del pubis, una porción y otra porción del isquio. Vamos a posicionar esas cuatro porciones. Porción o rama horizontal del pubis, y hacia abajo la rama descendente del pubis. ¿Y este qué sería? La rama vertical del isquio. ¿Quién puse acá? Disculpen la intromisión, el sacrilegio de escritura que he puesto ahí. Muy bien, y la rama ascendente del isquio. Gracias a esas dos ramas, una del isquio y una del pubis, cuando yo junto ¿qué? La rama descendente del pubis con la rama ascendente del isquio, formas una sola rama, llamada como la rama isquiopúbica. ¿La rama qué? Isquiopúbica. Clásica pregunta para los músculos aductores. Para los músculos ¿qué? Aductores. Y además, gracias a esa ubicación de las cuatro ramas, mira, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, aparece un orificio, ¿cierto? Ese orificio, profesor, ahí está la rama isquiopúbica, y el orificio que aparece acá, profesor, ¿cómo se le llamaría? El agujero obturado. ¿Cómo se llama el agujero? Obturado. Ahí vienen por eso los músculos obturadores, nervio, arteria obturatriz, ¿qué más? Vena obturatriz, nervio obturador. Y cuando tú ves esos nombres, ¿con qué lo relacionas? Con ese agujero. ¿Se entendió? Facilito, está sencillo. Ahí te pongo, ¿no? Verdadero o falso, ¿no? La rama isquiopúbica se relaciona con el agujero obturado. ¿Verdadero o falso? Verdadero, pues, ¿no? Porque están formando ¿qué? Ese orificio correspondiente. El agujero obturado. No es agujero obturador. Esa es otra cosa. Es agujero obturado. ¿Ya? Ahí está. Hacemos un zoom al agujero obturado, profesor. Y ahí está. Ahora que vemos, ¿con su qué? Se formó ahora que completamente la cavidad cotiloidea o acetabular o acetábulo. ¿Tiene cuántas partes esa, profesor? Veamos. Tiene un bordecito que es discontinuo, pero esa entrada también tiene un nombre, profesor. Muy bien. Primera parte, ¿cómo se llama el borde, profesor? Se llama como, a ver acá, ahí está, ceja cotiloidea o limbo. ¿Y esto cómo se llamaría? La escotadura cotiloidea o escotadura acetabular. ¿Se entendió? ¿Por qué debe ser esto o debe ser que no completo, profesor? Acá se va a completar con un ligamento transverso. ¿Con qué se va a completar? Con un ligamento transverso. Muy bien. Y la parte interna, profesor, que es prácticamente del mismo nivel. Mira, hay una C, ¿sí o no? No sé si ves, aquí hay una C. Hay una C, profesor. ¿Esa C cómo se le llama? La parte articular. Y acá entra como si fuera el dedo de un pulgar. ¿Cómo se llama esa? La parte no articular. Muy bien. A ver, ya está. Profe, entonces esa cavidad cotiloidea que hemos dicho, que tiene que una porción que, una parte articular y una parte que no articular. En la parte no articular es la que va a estar relacionada con ¿quién? Con el ligamento redondo del fémur. ¿Con quién va a estar relacionada? Con el ligamento redondo del fémur. ¿Listo? No te olvides, por favor. Y ahora sí, veamos. Profe, ya hemos hablado de toda serie, profesor. Ahora, ¿qué ponemos? Los famosos ligamentos que nos competen en esta zona. Ahí está.
El ligamento que viene, ¿no?, de la región posterior del sacro, así viene como un abanico bien bonito, y se apertura como una Y. ¿En dónde, profesor? Aquí. ¿Cómo se llama? La espina, ¿qué? Isquiática, ¿sí o no? Espina isquiática o ciática. ¿Cómo se llama ese? Ligamento sacroespinoso, porque es una espina, pues, ¿sí o no? Muy bien. Pero luego que también habrá del sacro y se va ¿a dónde? A la tuberosidad, profesor. ¿Cómo se llama ese ligamento? Ligamento sacrotuberoso. De esa manera forma un orificio también, prácticamente una entrada cerrada entre la escotadura ciática mayor y los ligamentos, y la escotadura ciática menor con los ligamentos sacrotuberosos. ¿Listo? Muy bien. Profe, sinónimo de ligamento sacroespinoso, profesor. Ligamento ligamento ciático menor. Ligamento ¿qué? Sacrociático mayor. Repito, sinónimo de ligamento sacroespinoso, ligamento sacrociático menor, es por su longitud por si acaso, y ligamento sacrociático mayor cuando es el más largo. ¿Se entendió? Esas dos nomenclaturas las vas a encontrar siempre en los libros. ¿Ya? Pregunta también de examen. Sigamos. Luego, profesor, tenemos que conocer ese músculo piramidal que está en la cara anterior del sacro y se sale por esta zona, la escotadura ciática mayor. Y ¿qué más? El otro, el músculo obturador interno. ¿Viene de dónde? De la cara interna ¿de quién? Ah, ¿qué pasa acá, profesor? Aquí se pone ¿qué? Una membrana y nos cerramos. Es la misma consistencia de la membrana del antebrazo y de la pierna. ¿Cómo se llama esa membrana que está entre huesos? Si es una membrana que está entre huesos, ¿cómo le llamas? Huesos, óseo. ¿Cómo se llama la membrana? Interósea. Esa membrana interósea, profesor, también se coloca de esa manera, la misma consistencia. ¿Y esa membrana interósea cómo tiene? Tiene nombre de, vamos a decir, femenina. ¿Cómo se llama? La membrana obturatriz. ¿Cómo se le llama? La membrana obturatriz. Y la membrana obturatriz prácticamente va a ser justamente para ¿qué? Delimitar lo interno del externo, y además para que sirva de camita para la inserción de los músculos abductores. ¿Sí o no? Obturadores. Obturadores. Un obturador por fuera y un obturador ¿qué? Por dentro. Entonces viene que se dice, ¿no?, que cuando tú pones acá un obturador interno o externo, el interno está por dentro, se cuelga como si fuera una carpa de un circo y luego se echa y sale la punta de la carpa del circo por la escotadura ciática menor. Y ese músculo no terminará en el trocánter. ¿Qué trocánter, profesor? Trocánter mayor. Muy bien, ya lo veremos luego enfermo. Pero hasta ahorita que veas, piramidal y piriforme. El piramidal, ¿con qué se relaciona dentro de esta zona, profesor? Con el hueso sacro. Y luego se va al fémur. ¿Este con qué se relaciona? Con la cara interna de la membrana obturatriz y el borde del agujero obturado. ¿Y luego dónde se va a ir, profesor? A el fémur también. Los dos se van a ir a los trocantes, al trocánter mayor. ¿Se entendió? Eso de una vez lo digo porque son los músculos referentes de la región glútea. Muy bien. Sigamos. Muy bien, entonces hemos hablado de ligamentos y el músculo piramidal y el músculo obturador interno. Muy bien, sigamos. Una parte articular era aquí y una parte ¿qué? No articular. La parte articular que le ponemos, cartílago, profesor, para que se articule ¿con quién? Con la cabeza del fémur. Y la parte no articular es para que se inserte el ligamento redondo del fémur. Muy bien. Y el agujero obturado que ponemos, la membrana obturatriz. Ahí está la cabeza, articulación y el ligamento redondo del fémur. Hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Se pregunta, por favor? Estamos pisando el nivel 5. Estamos pisando un poquito. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende todo? ¿Se entiende todo? ¿Nadie? ¿Todo bien? ¿Terapia física? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Terapia ocupacional? ¿Preguntas? Tampoco. ¿Radiología? Menos. ¿Laboratorio? Ninguno.
Y así acabó la clase el día de hoy. Cenó a las 11 de la mañana. Muy bien, excelente. Ni cuenta se dio, me imagino. Muy bien. Bueno, entonces de esa manera, profesor, vemos que el ligamento redondo del fémur es con la parte no articular y con la parte articular con la cabeza del fémur con su cartílago primero. Muy bien. Otros docentes se hubieran molestado, ¿no? No, no saben. Poquito, el que escucha, pero el que no, también, ¿no? Tranquilo. Ligamento transverso se completa con quién? En esa cortadura cotiloidea para cerrar la articulación, pero además esa entradita también ¿para qué va a servir? Para que ingrese una rama de la arteria obturatriz. ¿Para que ingrese quién? Una rama de la arteria obturatriz. Y por dentro del ligamento redondo del fémur ingrese la arteria parahiatal, la cabeza del fémur. Y esa articulación coxofemoral o articulación de la cadera. Por esa razón es la mayor irrigación en esa zona. ¿Se entendió? Si se rompe el ligamento, ¿qué se rompe? La arteria. Si la arteria no lleva suficiente flujo sanguíneo, ¿qué pasa con el tejido? Se entra en hipoxia. Y la hipoxia que lleva en unos minutos que va sufriendo el tejido, isquemia. Y la isquemia ¿en qué se convertirá? Necrosis, sinónimo de necrosis, infarto. Se infarta la cadera, se necrotiza. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiarla. ¿Se entendió? Importante conocer la articulación de la cadera. Bueno, comentario clínico, ¿no? Por algo te digo la parte clínica, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Y la membrana obturatriz. Ahora sí, profesor, ahora, ¿qué más, profesor? Sigamos. La parte externa es la que tiene más cosas. Viene una dependencia importante, te decía, de un músculo del abdomen, que viene a acoplarse a esta zona. Muy bien. Y si nosotros vemos, sacamos la piel del abdomen bien bacán, profesor, y vemos el músculo bien lateral en el abdomen, el primer músculo lateral se llama el músculo oblicuo externo, oblicuo mayor del abdomen. Oblicuo externo del abdomen, o músculo ¿qué? Oblicuo mayor del abdomen. ¿Se entendió? Ese músculo que está bien lateral. Hazle así, vea. A tu pancita, hazle así, sí. Ahí, eso. Golpea lateralmente. ¿Ese qué músculo es? El músculo oblicuo mayor, oblicuo externo del abdomen. Muy bien. Siempre acuérdate de él, por favor. Muy bien. ¿Para qué, profesor? ¿Cómo se llamaba esto? ¿Cómo se llama? Ya me olvidé. Ya estuve mucho tiempo por acá. ¿Cómo se llama esta partecita que está acá? ¿Cómo se llama esta que está acá? ¿Cómo se llama? Superior. Acá está la inferior. Es de la superior. ¿Se entendió? Delegado. ¿Cómo se llama esto, profesor? Sí. La rama horizontal del pubis. ¿Cómo se llama esto? La rama descendente del pubis. ¿Y cómo se llama esta cosa que no le he dicho todavía? ¿No? Se llama la tuberosidad púbica. La tuberosidad del pubis. Eso lo aplicaré en la otra cara. Ya, tranquilo, nomás. Muy bien, entonces, profesor, vamos a ver ese detalle. La espina ilíaca, ¿qué? Anterosuperior. Y la espina ilíaca, ¿qué? Tuberosidad púbica. Listo, luego hablaremos de él. Pero vamos a contar un poquito de qué. Cómo son los ligamentos sacrotuberosos y sacro, ¿qué? Espinosos. Porque tienen que reconocer en la práctica los ligamentos. Si no lo reconoces, hay un gran problema de reconocimiento. Muy bien, vamos. Vamos a poner primero, profesor, el ligamento ¿qué? Sacroespinoso. Mira qué bonito. Ahí está, qué bacán, mira. Está por delante del sacro, cogiendo un poquito del borde lateral del sacro. ¿Y cuándo se va? Mira, al sacro, a la espina isquiática. ¿Sí o no? Y encima, posteriormente, ¿qué va el otro? ¿Qué sería el otro? El ligamento sacrotuberoso. ¿Viste o no? Excelente. Muy bien. De esa manera yo veo que el más superficial siempre ¿qué va a hacer?
El sacro tuberoso, pregunta de examen. Y el más profundo, ¿cuál será? El sacro espinoso. ¿Quién está delante del sacro? El sacro espinoso. ¿Quién está detrás del sacro? El sacro tuberoso. ¿Se entendió? Son preguntas muy sencillas. Listo, sigamos. El cautelar CTK mayor, el cautelar CTK menor. Ahí está, ligamento ¿qué? O músculo piramidal piriforme. Ahí está, mira, acá. De la cara anterior del sacro, ¿qué hace? Mira, se proyecta ¿dónde? Al trocánter mayor. Y el músculo obturador interno, igualito, mira, otra imagen, esa, mira, la cara interna del agujero obturado con su membrana obturatriz. ¿Y sale por dónde? Por la escotadora ciática menor. ¿Y se va a dónde? Al trocánter también. Muy bien, los dos llegan al trocánter, ¿ya? Aprende esos dos siempre. Siempre hay músculos satélites o importantes que tenemos que tomar en cuenta principalmente para que todo lo demás se entienda. Si esos dos no los entiendes, peor va a ser lo demás. Te vas a perder, te vas a marear. Muy bien, sigamos. Ahí está. Referencias importantes ahora de esa cara lateral que le decía ahora. Muy bien, ya hemos construido todo él. Cuando tú dibujes ese hueso y me hables todo lo que he dicho en esta hora de memoria, has aprendido a boxar. Si no, todavía falta. ¿Cuántas veces tienes que hacerlo? Cada uno es independiente de su aprendizaje. A uno con 3 ya quedó. A uno con 5, otro con 10, otro con 15. A mí me tomó 20 veces en la academia. Yo tenía un ritmo en la academia, de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, sin parar, hasta que ingresara. Si no ingresaba, ¿por qué? Porque me faltaba, pues. Y ese ritmo, nunca lo paré acá en la universidad, y nunca me chocó por eso los cursos. Y buscaba tener tiempo libre, ¿para qué? Para estudiar anatomía, fisio, bioquímica, genética, microbiología, fisiopato. Gracias a Dios he enseñado todas las ciencias ya hasta ahorita. Me han pasado 10 años, 15 años en la docencia y he enseñado todo su curso de ciencias, yo lo he enseñado ya. Como ayudante de cátedra en esos tiempos. Pero mi casa, ¿dónde empecé? Aquí. Anatomía humana fue mi entrenamiento, prácticamente mi primer día de clase y prácticamente hasta ahorita sigo y nunca suelto la anatomía humana porque es la base para todas las ciencias. Y no te das cuenta de la parte de salud. Muy bien. Y eso me va a permitir ahora que, profesor, saber qué, para qué es cada una de las cosas que hemos visto. ¿Se entendió? Vamos. Músculos, mira qué, profesor, cuando tú vas a la playa, ¿cuántos músculos glúteos ves? ¿Sí o no? ¿La chica ve? Claro, ¿cómo que no? Sí, ve. A ver acá. Señor, cuando usted va a la playa, ¿ves músculos glúteos o no? Sí, por supuesto. Pero de los chicos, allá, cuidado, ¿eh? De la chica tiene que ser, ¿no? Tranquilo, deja la posición. ¿Cuántos músculos glúteos existen? ¿Cuántas líneas glúteas hay? ¿Cuántos glúteos habrá? 3 derechos, 3 izquierdos. ¿Cuál tú ves ahí en la portada de tu calendario de tu cuarto? ¿Cuánto ves? 1. Ves 1, el más superficial, el gran músculo glúteo mayor. Y eso, ¿no? Porque la mujer está tapada con una capa de grasa, ¿no? Si la forma femenina que tienen las damas en la forma de la formación glútea, la mitad es músculo y la mitad es grasa, por si acaso, gracias a los estrógenos. Muy bien, por eso que el estrógeno genera mucha formación de grasa en las mujeres, por eso que pueden subir rápido de peso, y hay que tener cuidado con eso. Vamos a ponerle, bueno, a ver, glúteos, músculo ¿qué? Glúteo mayor, músculo glúteo medio y músculo glúteo menor. Ahí está, pregunta de examen. Muy bien, la línea glútea inferior es para el músculo glúteo medio, ¿verdadero o falso? Falso, porque la anterior es para el medio. Bien, bueno. Muy bien, sigamos. La espina ilíaca anterior inferior es para una porción del músculo cuádriceps femoral de la región del muslo. ¿Cómo se le llama él? El músculo recto anterior de ese músculo cuádriceps femoral. Muy bien. ¿Músculo qué? Recto anterior. O músculo
de esa porción anterior de esa región del músculo cuádriceps femoral. Siguiente, que es muy interesante. ¿Cómo se llama? Espina ilíaca, ¿qué? Anterosuperior. Primero, un músculo y luego un ligamento. A ver, ¿cómo puse primero? Músculo. ¿Cómo se llama músculo? Sartorio. Por favor, crucen las piernas acá. No, músculo. Crúcenlo. Crucen los muslos. Una piernita a la otra, encima de la otra, crúcenla. Crúcenla. El otomo dragón ha hecho su cruce del muslo. Está muy bien. El otro está con la posición de Vallejo. Y ese cruce de los miembros que ha hecho de una posición a otra era ese músculo, el músculo sartorio, el músculo del sastre, el músculo más largo del cuerpo. Muy bien. Y para un ligamento también. ¿Cómo se llama el ligamento? ¿Sabes? Ligamento inguinal. Pregunta de examen. ¿Cómo se llama ese ligamento? Inguinal. Sinónimo de ligamento inguinal, profesor. Ligamento o cintilo cubiana, ligamento de Vesalio, ligamento de Falopio, está todo el nombre que tiene. Pero hay que tener mucho cuidado con los epónimos, ¿ya? Ligamento inguinal o cintilla hilocubiana, eso sí puede ser. Cintilla hilocubiana. Sigamos. Tuberosidad ilíaca, profesor. Para el músculo tensor de la fascia lata. Muy bien, ya lo veremos en músculo, en tema de musculaturas. Muy bien. ¿Para qué era la cresta ilíaca? Los músculos del abdomen, ahí está, muy bien. Labio externo, oblicuo externo del abdomen. Intermedio, oblicuo interno del abdomen. Y labio interno, el músculo transverso del abdomen. ¿Se entendió? Muy bien. ¿Cuántas capas tiene el abdomen? 7. ¿Cuántas capas tiene? 7. Y en esas 7 hay una capa muscular, ella es. ¿Se entendió? Muy bien. Sigamos. Las espinas ilíacas, ¿qué? Pótero superior, inferior, ¿para qué serían? Los ligamentos sacrotuberosos, ¿y con quién se juntan? Con la tuberosidad isquiática, es sacrotuberoso. ¿Viste? Los tres pueden ser verdadero y falso, no te olvides. Y la espina isquiática, profesor, es para músculo y para ligamento también. Muy bien, vamos, primero ligamento. Sacroespinoso, ahí conoce, ¿sí o no? Muy bien. Y luego, profesor, ¿qué sería? Por fuera, profesor, tú vas a ver que hay un músculo que es dos igualitos. ¿Cómo llaman los músculos que son igualitos? Gemelos. ¿Cómo le llamamos acá? Géminos. ¿Ya? Hay un gémino con él y otro gémino con él. ¿Por qué? Porque un gémino debe estar arriba del obturador interno y otro gémino por debajo de él. Y cuando nosotros vemos en la práctica, profesor, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un tendón blanquecino con dos musculaturas a lo largo del color rojito. ¿Cómo le llamamos cuando juntas el tendón del músculo obturador interno con su músculo gémino superior que está en la espina isquiática y su gémino inferior que está con ¿dónde? En la tuberosidad isquiática? Se formará ¿qué? La bandera peruana. En la práctica tú tienes que ver ¿qué? Rojo, blanco, rojo. La bandera peruana. Si no la reconoces, hay un gran problema mental. Es bien notorio en todos los glúteos del cadáver acá. Yo conozco todos los cadáveres de memoria. Todo se ve. ¿Qué tienen que hacer? Reconocer primero el tendón del músculo obturador interno, reconocer el músculo piramidal y luego va construido los demás músculos. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. A ver, entonces ponemos ahí. A ver, ahí está. Eso. Músculo gémino superior. ¿Y abajo qué sería? ¿Músculo qué? Gémino inferior. Muy bien. Gémino, no lo puse, ¿no? Qué buena. ¿Con quién sería el gémino inferior? Con la tuberosidad isquiática. Pero además, la tuberosidad isquiática ya se relacionará con músculos ¿de dónde? Del muslo. Y esos son los músculos de la corva. ¿Cómo se llaman los músculos de corva? Semitendinoso, semimembranoso y poseo larga de músculo bíceps femoral. Debe ser en biología. Estamos oyendo en osteología nada más. Muy bien. Y ahí está, gémino inferior. ¿Listo? Entonces creo que son pantallas. No, me falta acá. La rama isquiopúbica. Muy bien, ahí está, un músculo adicional, que se va ¿dónde? En la tuberosidad isquiática también, ¿qué sería? El músculo cuadrado femoral. Muy bien, que está debajito del gémino inferior, ahí está junto con él. De esa manera sabes qué músculo está con él, qué músculo está con él. ¿Listo? Ese cuadrito como que es la imagen general, ¿no? De múltiples preguntas que se pueden hacer. Muy bien, ahora vamos por dónde? Por la rama isquiopúbica. Se relaciona mucho con ¿qué? Con los músculos aductores. Del muslo, por supuesto, son del muslo.
Músculos aductores, que permiten que cerrar ¿qué? Cerrar el miembro inferior, si estuviera hacia un lado abiertito, y cierras en la parte central. Muy bien. Músculo piramidal piriforme, ¿sabemos eso? Y músculo ¿qué? Obturador interno. Vamos por la parte anterior. Ahí está. Músculos aductores. Primero, segundo y tercero. ¿Y qué más? El músculo recto interno, gracilis o se me fue el nombre. Músculo recto interno, músculo grácil o músculo ¿qué? Gracilis. Muy bien. Ese músculo, profesor, es un elemento de la pata de ganso. ¿Es un elemento de quién? De la pata de ganso. ¿Igual que quién? ¿Ah? Igual que el sartorio. ¿Igual que quién? Que el sartorio. ¿Igual que quién? Que el semitendinoso. Quiere decir que el músculo sartorio, el músculo recto interno grácil o gracilis y el músculo semitendinoso formarán los famosos 3 músculos de la pata de ganso. De la pata de ganso. Te lo digo una vez para que lo apuntes. Si lo digo es por algo, ¿no? Porque son cosas que siempre se preguntan. ¿Ya? ¿Sí? ¿Tenés preocupacional? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo bien? Excelente. ¿Qué repito? ¿Todo? ¿Cómo que todo? Cuidado, los músculos de la pata de ganso, ¿quiénes son, profesor? Músculo sartorio, músculo semitendinoso y músculo recto interno. ¿Listo? ¿Dónde está el músculo sartorio? Espina ilíaca anterosuperior. ¿Dónde está el semitendinoso? Tuberosidad isquiática. ¿Dónde está el recto interno gracilis o grácil? La rama isquiopúbica, exactamente con la rama descendente del pubis. ¿Viste? Ya está, ojalá. Muy bien. Ahí está. ¿No puse más? Ahí está. Músculo ¿qué? Aductores. Muy bien, y el músculo que está por alrededor de ¿dónde? El agujero obturado con su membrana obturatriz, que sería el músculo obturador externo. Muy bien, músculo ¿qué? Obturador externo. ¿Listo? Hasta ahí, profesor. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Dime. Sí, dime. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es tu pregunta? Tu pregunta. Ya. ¿Esto? ¿Ya? ¿Qué tiene? Ya, ¿con qué nombre tienes ahí? ¿Línea o labio lo mismo? Labio interno. ¿Labio interno qué tiene? No, como te estoy enseñando, ahí lo vas a aprender. Siempre les he dicho que algunas cosas que pueden escribirlos, de repente no lo estás viendo bien. Hay que tener mucho cuidado. Al final de la clase me puedes indicar, profesor, esto no entendí. De repente tenemos otra visión. Te puedo hacer no hay problema. Pero como se te enseña en la teoría, se va a hablar de esa manera. ¿Se entendió? Muy bien. ¿Listo? Muy bien, sigamos entonces. Cara adicional del coxal o ilíaco. Cara lateral. Adicional, imagínate. El bueno coxal siempre es el más referente, ¿no? Profe, a ver, ¿quién era el solecito? Sacro espinoso, tuberoso. A ver, vamos, ¿cómo se llama esto? A ver, ¿qué es? Espina ilíaca antero-posterior. ¿Cómo que antero-posterior? Antero-inferior. Ya, otra vez. ¿Cómo se llama esto? Hidra glútea anterior. Eso. ¿Cómo se llama esta? Ciática menor. ¿Cómo se llama esta? Espina ilíaca posterior inferior. ¿Cómo se llama esto? Parte no articulada de la cavidad cotiloidea. ¿Cómo se llama esta entrada? Escotadura cotiloidea. ¿Cómo se llama esto? Tuberosidad isquiática. Próximo examen práctico. ¿Ya ves? Esto es fácil.
Avancemos. Vamos a construir el profesor ¿quién? Ligamento sacroespinoso y sacrotuberoso por un lado. Ahí está. Cuando tú ves el músculo piramidal o piriforme, tú vas a ver que elementos que van por arriba del músculo piramidal. ¿Cómo se llama? Mira, vena, arteria y nervio. ¿Cómo se le llama a ellos? Van glúteo superior. Van glúteo inferior. Ahí está. Eso, los dos, profesor. Y luego un nervio que está por debajo, saliendo también, ¿dónde? Dentro de la pelvis hacia afuera, un nervio que está por debajo del músculo piramidal. El nervio que tiene dos partes que te decía, entre comillas, uno, nervio ciático. Nervio ciático, entre comillas, profesor. Y, mira, acá, entre los dos, ¿no? Entre los dos ligamentos. Ligamento van pudendo interno. El van pudendo interno. Ese van pudendo, profesor, tiene una peculiaridad. Está dentro del pelvis. Sale y se cabalga de encima del ligamento sacroespinoso y por abajo del ligamento sacrotuberoso. Y una vez que salió, ¿por dónde? Por debajo de quién? Del músculo piramidal o piriforme, sale por acá, cabalga él y se da vuelta a hacer a él. Se mete otra vez. Se mete adentro de la pelvis otra vez. Y vamos a ver que ese van pudendo interno que hacer. En el hueso acá pegado, ¿qué músculo estaba dentro, profesor, de esta membrana obturatriz? ¿Quién era el músculo que estaba por dentro? El músculo obturador interno. Y el músculo obturador interno tiene ¿qué? Una fascia que se condensa y forma un conducto aponeurótico de esa fascia, de ese músculo, profesor. Y se llama como que ese va a ingresar por la parte interna de la pelvis por ese conducto llamado el conducto de Alco. Y ese conducto de Alco, ¿para qué es, profesor? Para que entre ¿qué? Van pudendo interno. Pregunta de pelvis, no de miembro inferior. Pero te voy preparando para ese lugar. Te falta 1 mes y medio. ¿Vemos bien? Ya va a llegar junio. Y julio está próximo. Acá nomás, a la vuelta de la esquina. Y esas preguntas son clásicas, ¿no? ¿Para qué es el conducto de Alco? Para que ingrese el van pudendo interno. ¿Me entendió? Muy bien. Ahí está, las arterias. Siempre acabas de qué es. La arteria glútea superior para el músculo glúteo medio y menor. Y el van glúteo inferior, principalmente, ¿quién lo va a irrigar? ¿Quién va a irrigar la arteria glúteo inferior? Principalmente, ¿quién irriga? Al glúteo mayor. ¿Se entendió? Irriga principalmente, no he dicho solamente ella. ¿Se entendió? Profesor, ¿puede haber de este arteria glútea superior ramas para este glúteo mayor? Sí puede haber, son contributivas. Pero principalmente, ¿cuál es su territorio? Ellas dos, glúteo medio y menor. El más profundo y el más medio, en el plano medio. Y el plano más superficial, ¿quién va a estar irrigando? El músculo glúteo medio, principalmente la arteria glútea inferior, pero también puede haber contributivas de ella. Toma en consideración ese punto, por favor. ¿Se entendió? Porque siempre caen esas preguntas. El van glúteo superior siempre para los planos más profundos. Y el plano superficial, principalmente el van glúteo inferior. ¿Listo? Y el nervio pudendo interno se va por el conducto de Alco para irrigar a los órganos genitales internos y externos de la pelvis, a todos los externos. Muy bien, y a lo que es el perineo, ¿no? Ese rombo perineal que está en la región de la pelvis. Muy bien, el nervio ciático te decía entre comillas, ¿quién lo está formando? Dos nervios, pregunta de examen. ¿Cuáles son los nervios, profesor? Nervio tibial y nervio peroneo común. Nervio tibial y nervio peroneo común. Porque el nervio ciático es un nervio, no, son dos nervios juntos. Y a la altura posterior de la rodilla se divide en sus dos ramas, para la región peronea y para la región tibia. Muy bien, hay que tener cuidado con esas condiciones. Muy bien. Ahora, listo, hasta aquí hemos acabado la topografía externa del hueso dorsal. Ahora viene
Ya baja la intensidad de información un poquito para relajarnos. La cara interna del coxal. Muy bien, vamos, cara interna del coxal. La cara interna del coxal, profesor, ahí está, este elemento principalmente, ¿quién es, profesor? De una vez, 1 y 2, ¿cómo se llama ese elemento? El ligamento inguinal. ¿Cómo se llamaba? El ligamento inguinal. El ligamento inguinal se inserta ¿en dónde? En la espina ilíaca anterosuperior y en la tuberosidad del pubis. Muy bien. Y en la escotadura o en el agujero obturado, profesor, a ver, en el agujero obturado, profesor, lo ponemos ahí. ¿Por qué? Porque acá tiene un surquito, ¿sí? No, acá tiene un surquito que se llama ¿cómo? Canal obturador. ¿Cómo se llama este surquito? El canal obturador. Muy bien. Listo. Ahí está. La cara interna, ligamento inguinal. Ahí está, profesor. Te decía, ¿de quién es dependencia el ligamento inguinal? ¿De dónde provenía el ligamento inguinal? De un músculo del abdomen. ¿Cuál era el músculo del abdomen que originaba el ligamento inguinal? El músculo oblicuo mayor o externo del abdomen. ¿Se entendió? Y ese músculo, cuando forma ese pisito que se llama el ligamento inguinal, encima de él, ese mismo músculo, con los otros tres, muy bien, forman un conducto también. O sea, ¿esto qué sería? El piso. Y encima, ¿qué vamos a poner? Un tubito aponeurótico. Muy bien. El famoso conducto inguinal. ¿Cómo se le llama? Conducto inguinal. Muy bien. Una cosa es el ligamento, que es el piso, lo duro, profesor, y la forma de túnel, profesor, ¿para qué? Para que este elemento tenga un elemento de entrada y de salida con el mundo externo. Por acá este conducto inguinal, ¿qué viene por acá? La región, si es, por ejemplo, varoncito, viene por acá aquí, un elemento que va a estar ¿qué? Descendiendo por aquí y se va a la región del perineo para albergarse en la bolsa escrotal. ¿Cómo se llama ese órgano que pasa por ese conducto? ¿Se llama cómo? El testículo. ¿Cómo se llama? El testículo. Y cuando el testículo, profesor, ¿qué hace? Desciende, profesor, ¿qué va a hacer? Va a seguir con todas sus partes de ese testículo, profesor, conductos importantes, arterias, nervios y venas, y va a formar ¿qué? Un cordón poderoso que va a estar siempre conectado ¿con qué? El mundo interno con el mundo externo. ¿Cómo se llama ese cordón que está ahora en su lugar del conducto albergado pasando por ahí? El cordón espermático. ¿Cómo se le llama? El cordón espermático. ¿El cordón espermático está pasando por el ligamento inguinal? No. Pasa por el conducto inguinal. ¿Y el conducto inguinal dónde está? Encima del ligamento inguinal. Son dos cosas distintas. ¿Se entendió? Pregunta de examen. ¿Conducto inguinal para qué es? En el varón, para el cordón espermático. ¿Y para quién y para la mujer también hay? Sí, sí hay. El ligamento redondo del útero. Por eso que el útero, ¿cómo está? Está como Jesucristo. El útero tiene una posición media peculiar, ¿no? Está crucificada y está haciendo reverencia a su vez. Muy bien. Cuando hagan ustedes el tema de pelvis, profesor, vas a ver que hay un órgano en la mujer que no le va a crecer un pequeño ser. ¿Qué hace? El útero, ¿qué pongo? Me pongo de atrás, ¿sí? No, el útero está así. Pero a la vez, ¿qué va a hacer? Así. ¿Me dejo entender? Y la mantiene estable en el centro de la pelvis. Adicional tendrá más ligamentos para poder distribuir en el piso de la pelvis, que son ligamentos propios del útero, profesor, y es también que netamente propio de tema de pelvis. Pero ahorita lo que nos interesa, ¿cuál es? El conducto inguinal. Si es varón, ¿qué contiene? Cordón espermático. Y si es mujer, ligamento redondo del útero. Nada más. Muy bien. Ya cuando lleguen al abdomen, ustedes van a poder ¿qué? Completar esa información
porque también involucra el tema de abdomen. ¿Cómo se llama cuando el testículo no desciende, profesor, y se queda en el abdomen, profesor? ¿Cómo se llama esa enfermedad o esa condición que tiene el muchacho? Criptorquidia, ¿no? Muy bien, ¿no? El testículo más o menos debe tener una temperatura de 36 grados. ¿Ya? 36 grados, ¿sí o no? Ya ese tema de pélvico, ¿no? Ya, en fin. Muy bien, entonces ya hemos hablado mucho del ligamento inguinal y conducto inguinal, lo demás ya es tema de pelvis. Muy bien, sigamos. ¿Qué nos interesa ahora? Mira, ¿quién estaba encima del ligamento inguinal? Conducto inguinal. ¿Quién está por debajo del ligamento inguinal? Un anillo. Un anillo. ¿Cómo se llama ese anillo, profesor? El anillo crural. ¿Cómo se le llama? El anillo crural. Quiero que de una vez sepas esto. El ligamento inguinal viene así, ¿no? El ligamento inguinal viene así, mira. Ligamento inguinal, espina ilíaca anterosuperior. ¿Hasta dónde se va? A la tuberosidad del pubis. ¿Y ahora qué hace? Hace una voltereta en ángulo así, en una forma de U. Muy bien. Llamado como el ligamento de Gimbernard. Ligamento de Gimbernard. Y luego el ligamento de Cooper. Son nombres, ¿no? Netamente de abdomen. Pero de una vez, para que nunca digas que no se relacionan esas tres cosas, porque los tres son dependencia del músculo oblicuo mayor o externo del abdomen. ¿Se entendió? Entonces, profesor, ¿qué sería? Ligamento inguinal, ligamento lacunar y ligamento pectíneo. Tiene esos tres nombres. Sinónimo de ligamento inguinal: cintilla locubiana, ligamento lacunar, ligamento de Gimbernard y ligamento pectíneo, ligamento de Cooper. Si alguna vez ves esos nombres, se relacionan con los tres ligamentos que son concatenados con ese ligamento inguinal. ¿Se entendió? Y los tres son dependencia ¿de quién? Del músculo oblicuo externo del abdomen. Muy bien. Listo. Ahora, una vez que he mencionado esos tres ligamentos, profesor, ponemos que este ligamento, esta cara, profesor, se llama la fosa ilíaca, profesor, la fosa ilíaca. Y esta sería, ¿cómo se dice? Esta cosita que está acá, ¿no? La carilla que en forma de pabellón auricular, ¿no? ¿Cómo le llamamos? La carilla auricular, para que se articule con las alas del sacro. ¿Ya? A ver, acá está. Ahora sí, ¿qué empezamos, profesor? Mira, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a poner el nombre de todo. Mira, una línea acá, se retira, mira acá, 1, 2, ahí está. ¿Cómo se llama esa? Una línea que no tiene nombre. Una línea que no tiene nombre. ¿Cómo le llamamos la línea que no tiene nombre? Innominada. ¿Cómo se llama el nombre? Innominada. Luego que tenemos, mira lo que tenemos. A ver, una articulación entre ¿qué? Entre el ilium y el pubis. ¿Cómo se llama esa? Tuberosidad o eminencia iliopúbica, o porque tiene una línea que sí continúa ahí, mira que continúa ahí. A ver la línea que continúa ahí. A ver otra vez, ahí está. Línea pectínea. Entonces, también, ¿cómo se llamaría lo negrito? Tuberosidad o eminencia iliopectínea. Muy bien. Y la línea o la cresta que se está formando acá, el filo. Acá un filito, profesor, donde va a estar un ligamento importante, llamado como la cresta pectínea. Y finalmente, ¿quién? La tuberosidad del pubis. ¿Se entendió? Entonces, vamos, un nombre, ¿cómo se llamaría? Línea innominada, eminencia iliopúbica o iliopectínea, porque esta genera la línea pectínea, la cresta pectínea y la tuberosidad del pubis. Muy bien, le ponemos los nombres. Línea innominada, arqueada o arcuata. En línea pectínea, para poner el nombre a la mitad, se llamaría como ligamento o tuberosidad iliopúbica o tuberosidad iliopectínea. La cresta pectínea y finalmente la tuberosidad del pubis o tuberosidad púbica. ¿Se entendió? Muy bien. Ahora nos vamos a ¿dónde? Nos vamos a esta región redondeada, profesor. Ahí está bonito, profesor. Ahí está. Tenemos que va a pasar un nervio por ahí, profesor. ¿Qué sería? El canal del nervio obturador. El canal del nervio obturador. Muy bien. Perfecto. Así que hemos acabado esa visión con la parte interna. Nos quedamos ahora con ¿quién? Con ella. ¿Quién es, profesor? El famoso ¿qué? Anillo crural. El anillo crural, profesor,
Ahí se sabemos, profesor, ramiquiótica, ya está. Ahora sí. ¿Qué pasa con el, he puesto una línea, mira, una línea que de la parte lateral a la parte medial. ¿Listo? Y hemos dividido el anillo crural, mira que la divide en dos. Mira qué bacán. Profesor, ¿y dónde pongo ese ligamento, profesor, que está acá? Lo pongo una vez que termina ¿qué? Ligamento inguinal, ligamento lacunal de Gimbernal y ligamento de Cooper. Eso sería el piso de todo esto. Muy bien. Cuando acaba el ligamento de Cooper, ¿qué viene? Un ligamento intermedio. Para que ese anillo crural se divide en dos partes. Una laguna o una celda medial y una laguna o celda lateral. Esta celda lateral medial, profesor, son para vasos importantes, y este elemento lateral será para musculatura y la estructura nerviosa. Por eso, ¿cómo le llamamos a cada celda? La celda músculo-nerviosa y la celda vascular. ¿Se entendió? La celda vascular es medial. La celda músculo-nerviosa, ¿qué es? Lateral. Muy bien. Vamos a ver que vienen dos músculos, uno de la fosa ilíaca interna y uno de la columna vertebral. El que viene de la columna vertebral viene así y se viene por acá, así y viene por acá, haciendo eso. Y este músculo viene por acá y viene por acá más bien, se pone bien lateral. Este músculo que está acá es el músculo ilíaco, y el músculo que viene de la columna se llama como la columna lumbar, el músculo psoas. Y ese músculo psoas con el músculo que ilíaco se forma uno solo. ¿Para formar quién? El músculo psoas ilíaco. ¿Qué músculo, profesor? El psoas ilíaco. Pasa por ahí, pregunta de examen, ¿no? ¿Quién es el músculo? La célula músculo nerviosa, ¿para quién va a pasar por ahí? Dos músculos fusionados. Una porción llamada músculo ilíaco y un músculo de la región de la parte de la columna vertebral, llamada como el músculo psoas. Muy bien. Y debajo de él y encima de él hay un nervio, sobre todo el que está encima de él. Encima de él hay un nervio, profesor, que va ¿a dónde? Que va por la región del fémur. Entonces, ¿cómo se llama ese nervio? El nervio femoral. Muy bien. Y este nervio va a salir lateralmente al muslo, llamado como el nervio femorocutáneo lateral. Muy bien. Y es un nervio ya más adicional, si quieres mencionarle, la parte del flexo lumbar. Luego la célula vascular, profesor, se llama como eso. En ese orden, mira, nervio está allá con los músculos. Ahora para acá, ¿quién va a estar primero en el medio? La arteria. Luego que sigue, la vena, y luego que sigue, los ganglios profundos. ¿Por qué? En esta célula es profunda, pero superficialmente también hay superficial. También hay superficial. Los de radio tienen la obligación de saber la distribución de los ganglios o de los nódulos linfáticos, actualmente la distribución. Muy bien. Entonces, esos ganglios que son profundos, pero todo lo que son, mira, nervio, arteria, vena y ganglio. ¿Cómo sería la mnemotecnia? Navega. ¿Cómo se llamaría? Navega. En ese orden, de afuera hacia adentro. Muy bien. ¿Navega qué? Femoral. Nervio femoral, arteria femoral, vena femoral, ganglio femoral. ¿Se entendió? Si el ganglio femoral, profesor, es una literatura francesa, le decimos como ganglio femoral de Cloquet. Y si es alemán la literatura, le dice como el ganglio femoral de Rosenmüller. Si algún día a veces son nombres, no te asustes, solamente que son términos que le gusta poner, que no se utilizan ya, pues simplemente que sepa que es un ganglio o nódulo femoral profundo, es lo que me interesa más que aprendas. ¿Se entendió? Muy bien. Entonces, ¿cómo se llama ese músculo, profesor? ¿Músculo qué? Psoas ilíaco. ¿Con su nervio qué? Femoral. ¿Y ya pita quién estaba? Un nervio que va lateralmente al muslo. ¿Cómo se llama el nervio? Femorocutáneo lateral. ¿Se entendió? Muy bien. ¿Dónde está? Aquí estamos. Muy bien, listo. Ahí está. Femoro qué? Cutáneo lateral. Arteria femoral, vena femoral y ganglio femoral. Ahí está el Cloquet o Rosenmüller. Hasta ahí, ¿preguntas? Y con eso hemos terminado la cara interna del hueso coxal. ¿Se entendió? El hueso coxal es el que tiene más referencias, por ser un punto crítico, te he dicho, para abdomen, para pelvis, para miembro inferior. Entonces, hay muchas cosas que están pasando desde abdomen hacia el miembro inferior. Pero, lastimosamente, por tener ese tránsito crítico,
Hay que aprender muchas cosas del hueso coxal. Por lo tanto, las preguntas tienen que ser más numerosas de coxal también. Muy bien. Pero no quiere decir que los demás espacios también se salvan. Muy bien. Listo. De esta manera, profesor, ¿para qué es el apoyo ilíaca? Músculo ilíaco. La caría auricular para la articulación o hueso sacro, para formar que la articulación coxofemoral, coxigia, sacroiliaca. Muy bien. La línea innominada, profesor, no tiene elementos importantes ahorita. El pelvis sí me interesa para distribuir la arteria ilíaca interna. Muy bien, o arteria hipogástrica también le llamamos. La línea pectina para el músculo pectíneo. La membrana obturatriz para el músculo obturador interno. Y nada más. ¿Hasta ahí? ¿Preguntas?